Gracias por continuar en sintonía de Canal I, momento de la entrevista NSI. Hoy vamos a conversar con Wilmer de Pablos, abogado diplomático y analista internacional. Bienvenido a Canal I. Gracias, Carlos, por la invitación una vez más. Hay varios temas que analizar en el tema geopolítico. Justamente ayer la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, denunció ante este encuentro del 77 más China sobre las amenazas que hay sobre Venezuela. Sí, es importantísimo resaltar y recalcar la actuación de nuestra ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, en el marco de la conferencia de la UNTAC, sí, que se celebra en el G77 más China en Ginebra, porque la diplomacia bolivariana de paz ha aprovechado todos los espacios de la estructura del derecho internacional, vale decir, de Naciones Unidas en Nueva York, en Viena, en Holanda, en Francia y ahora en Ginebra, porque es muy importante, Carlos, dejar ante la historia sentado la amenaza inminente del gobierno de Donald Trump contra Venezuela cuando apuesta además a movimiento de estructuras militares hacia Puerto Rico, amenazando a Venezuela, lo que tiene un rechazo no solamente a nivel interno en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Y por eso la actuación de Coromoto Godoy, nuestra ejemplar ministra, que además tiene una alta trayectoria en el ámbito internacional, es muy importante, porque la voz del presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela se hace escuchar en estos espacios del derecho internacional público, aun cuando Naciones Unidas se encuentra tan desprestigiada a nivel internacional. Estamos obligados a dejar asentado en todos estos espacios la denuncia correspondiente. Ahora bien, ayer justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que no estaba muy cerca o no estaba a lo pronto de realizar un ataque violento hacia Venezuela, pero sin embargo no descarta la posibilidad. ¿Qué lectura se le puede dar a ese doble discurso? Sí, bueno, recordemos que Donald Trump, además de ser un psicópata, un fascista en el poder y además de dirigir el etnocidio contra el pueblo hermano de Palestina, es un hombre que ha desprestigiado las relaciones internacionales de Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra muy desprestigiado a nivel internacional, además del gran problema económico y financiero que tiene puertas adentro. Se habla realmente en el contexto actual de una guerra civil que se exacerba y que vimos además el escalamiento que tiene a partir de este sábado 18, cuando en el mundo entero vimos un evento llamado No King Day, en el que más de 2.600 ciudades en Estados Unidos, más 150 ciudades en el resto del mundo, para un total de 2.750 ciudades se manifestaron por el orden de más de 7 millones, son los cálculos, por sus erradas políticas, no solamente a lo interno contra su propio pueblo, contra sus propios estados de la federación, sino además contra el resto del mundo, contra China, contra Rusia y esto. El doble estándar, ese comportamiento además bipolar de que hoy Donald Trump dice una cosa y mañana dice otra, es realmente muy peligroso. Por eso es importante resaltar el pronunciamiento ayer de nuestro canciller Iván Gil, quien subraya de forma relevante el pronunciamiento de los altos comisionados independientes de Naciones Unidas, de Bill Saul, de Morris Bean y de George Katrauglos, quienes son expertos en el área de derechos humanos, pero además son expertos en las ejecuciones forzosas de manera en el ámbito internacional y además de esto del orden internacional democrático. ¿Por qué es tan importante el pronunciamiento de estos tres expertos? Porque estamos hablando de expertos que conocen lo que hoy se señala contra el gobierno de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump y el equipo que lo acompaña, porque han ejecutado asesinatos, es decir, actuaciones extrajudiciales en el ámbito internacional contra todos estos pescadores
que no solo son de Venezuela, sino que además ya involucra a ciudadanos de Trinidad y Tobago y ciudadanos de Colombia. Es decir, Donald Trump ha confesado abierta y públicamente, como lo ha hecho su vicepresidente, como lo ha hecho su secretario de guerra, y por supuesto el propio vergonzoso canciller o secretario de Estado Marco Rubio, han confesado delitos de lesa humanidad o delitos de guerra por los que algún día tendrán que ser llevados ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia por violación al Estatuto de Roma y a las normas del derecho internacional público, es decir, la propia Carta de Naciones. En ese pronunciamiento los tres expertos hacen referencia a la violación del artículo 2, numeral 4, que prohíbe la injerencia de los estados soberanos, que se inmiscuyan en temas que son propios de cada una de las naciones. Por eso es tan importante la pregunta que acabas de formular. Pero ¿por qué esperar tanto que Estados Unidos cometa ese tipo de violaciones en el marco legal internacional y no ponerle freno quizás a ciertas acciones que afectan no nada más a un gobierno, afecta al ciudadano que está dentro de ese país? Recordemos, Carlos, que Naciones Unidas nace en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial. En el 45 se crean todas estas estructuras para que más nunca vuelva a suceder lo que sucedió en aquel momento. Pero es Estados Unidos y el ente sionista de Israel los que realmente dirigen, permearon, instrumentalizan y financian las estructuras del derecho internacional público. Por eso es que Naciones Unidas y todas sus estructuras, aun cuando nosotros levantemos la voz en ellas sin ser ingenuos en política y mucho menos en el ámbito internacional, entender que todas estas estructuras se encuentran dirigidas y financiadas por el mundo unipolar, este mundo unipolar que se encuentra en franca decadencia ante el nacimiento del nuevo orden mundial, el nuevo mundo multipolar, el nuevo mundo multicéntrico. Y por eso hay que aplaudir la designación ayer de Venezuela en el marco de la vicepresidencia de la UNIMED, es decir, la estructura que nace para la mediación de conflictos en el ámbito internacional, y la propuesta del presidente Putin en el año 23 del nacimiento de una estructura en defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras no van a atacar a quienes financian, a quienes las dirigen y a quienes las instrumentalizan, sobre todo contra los países, los gobiernos o los estados-nación que no les son serviles o genuflexos, sí, al servicio de la corporocracia. Recordemos que Estados Unidos no es una democracia, es una corporocracia al servicio de las transnacionales, que son los que dirigen el poder de tras bastidores, la industria de la guerra, la industria de la tecnología, la industria de la farmacia, la industria de las comunicaciones, porque lo que menos les importa es el pueblo. Y por eso es que Donald Trump se toma además la molestia, y lo vimos, es un hecho público, notorio y comunicacional, además vergonzoso, que frente a la protesta que fue de orden mundial, se permite sacar al otro día un video en el que él se viste de emperador, de rey, se monta en una avioneta y desde el cielo le lanza excrementos a su pueblo, porque a ellos no les importa el pueblo, porque la razón por la que están ahí es para responder al Estado profundo. Y lo acaba de denunciar Bernie Sanders, el propio senador demócrata, que dice que Estados Unidos, o que la élite del gobierno de Estados Unidos ha sido tomada por los CEO, por los más ricos del mundo, y que en lo que Donald Trump lleva de gestión de gobierno se han hecho más ricos de lo que son, es decir, la avaricia por el dinero en detrimento del bienestar de los pueblos. Tras el dominio de esta que usted acaba de decir, de Estados Unidos, Israel y otras naciones sobre quizás varias partes del mundo, nace el movimiento de países no alineados. Por eso me lo voy a comentar al regreso. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con Wilmer de Pablos, abogado diplomático y analista internacional. Antes de ir al corte, usted mencionaba sobre ese dominio de Estados Unidos, Israel y otros aliados sobre gran parte del mundo, y a través de ataques, de guerras y de amenazas, sanciones. Nace el movimiento de países no alineados debido a eso. La NOAL, por supuesto, es una creación extraordinaria
que además hoy esos 122 países del universo de los 193 que componen hoy las Naciones Unidas acompañan a Venezuela en la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. El problema no es el instrumento, el problema son las instituciones que han sido permeadas por Estados Unidos, por el ente sionista de Israel en beneficio de ese Estado profundo. Por eso es que además vemos de forma contradictoria cómo propio Estados Unidos se retira de la UNICEF, se retira de la Comisión de Derechos Humanos, se retira de la Comisión de Cambio Climático, porque realmente el gobierno de Estados Unidos no cree en el derecho internacional público, por eso lo pisotea, pero lo utiliza sus instituciones para atacar a los países, a esos 30 países que hoy no acompañan sus nefastas políticas. Y como lo denunciaba y lo vimos en la actuación extraordinaria de nuestro viceministro de Políticas Antibloqueo, el camarada William Castillo, y además quien dirige el Observatorio Venezolano Antibloqueo, en esa reunión con los países no alineados, es decir, con los países que acompañan y defienden la Carta de Naciones Unidas en Ginebra, hizo una extraordinaria exposición en la que evidencia las 1024 medidas coercitivas unilaterales que nosotros erróneamente llamamos sanciones. Es realmente un espacio muy importante, es el espacio de la denuncia, y lo ha hecho además en otros eventos vinculados a las estructuras que antes mencionaba, en Nueva York, en Viena, con la actuación en Nueva York de nuestro embajador Samuel Moncada, pero también la extraordinaria actuación de nuestra embajadora Claudia Salerno en Viena. Es importantísimo, Carlos, amigos que nos oyen, no pasar por alto la advertencia que hace la jefa de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, ¿sí?, Rebecca Grispan, quien advierte que un ataque sobre Venezuela, la violación de su soberanía o la actuación militar contra Venezuela en la región tendría un impacto nefasto contra el comercio, contra la inversión y por supuesto contra la actuación de todo el marco económico en América Latina, en el sur de América, en Venezuela y el resto del mundo. O no nos olvidemos que Venezuela es un actor fundamental en la ecuación energética, lo ha repetido incansablemente nuestra extraordinaria vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien siempre hace la advertencia que cualquier actuación contra Venezuela desestabilizaría el campo energético, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y porque hoy en día exportamos más de 1.015.000 o 5.000, perdón, barriles de petróleo diario. Eso tendría un impacto sobre la economía a nivel mundial. Ahora bien, justamente ayer teníamos un analista acá en estudio y él comentaba que Rusia y China servían como una especie de bloque para que Estados Unidos no arremetiera de manera violenta contra Venezuela. También comentaba sobre lo que era importante, una mesa de diálogo, pero vemos cómo el gobierno se ha sentado incluso con diferentes bloques o actores o sectores de acá del país y esas mesas de diálogo han fracasado. Él mencionaba que el presidente Nicolás Maduro se debe sentar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para limar asperezas. ¿Es así? ¿Cree usted que se pueda sentar Estados Unidos y Venezuela? Recordemos que el nuevo orden mundial refiere a un mundo multipolar y pluricéntrico. Estamos hablando de Rusia, la primera potencia nuclear, estamos hablando de China, la primera potencia económica, estamos hablando de otros aliados en el orden internacional, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando del BRICS, estamos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, estamos hablando de la ASEAN, como las nuevas estructuras del nuevo orden internacional en contraposición con el estado decadente de ese mundo unipolar que se refiere a Estados Unidos, a Europa, a Japón y a Oceanía, es decir, los que componían el mundo unipolar que hoy se encuentra en franca decadencia, y simplemente basta comparar los indicadores y variables que refieren al G7, que se supone eran las economías desarrolladas e industrializadas, y comparar las variables del crecimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, y para eso simplemente hay que tomar las variables del BRICS.
Por supuesto que el presidente Nicolás Maduro es un hombre de diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos de acercamiento en el marco de la diplomacia bolivariana de paz y por eso nosotros vimos a Richard Grenell en Venezuela. No es Venezuela la que obstruye la actuación en el campo de la diplomacia para el diálogo, es al contrario. Estados Unidos, en la vocería del propio presidente, dice ya no vamos a utilizar el marco de la diplomacia porque de acuerdo a la visión guerrerista de Donald Trump, lo que ve ahora es una actuación militar dirigida hacia Venezuela. Por cierto, toda esa ficción que han creado en el marco del reality show hollywoodense sobre el cartel de los soles, sobre el aumento de la recompensa al presidente como jefe de un cartel en Venezuela, sobre el hecho de la ficción de que Venezuela es la que lleva droga a Estados Unidos y afecta a su población. Sobre todo esto, las propias Naciones Unidas, los propios organismos de inteligencia internos de Estados Unidos, vale decir, la CIA, la DEA, tienen claro que efectivamente Venezuela no cumple con ninguna de esas estándares y variables que lo pongan en la mira de Estados Unidos. Es prácticamente una ficción, es realmente un reality show que normalmente antecede las invasiones porque hemos visto las operaciones psicológicas que son esencialmente comunicacionales en el marco de esta guerra híbrida de cuarta, de quinta generación o guerra cognitiva, que lo que busca es crear temor en la población para hacerla, por supuesto, manipulable y sensible, o que el presidente y su equipo de gobierno abandonen los espacios para que nefastas personajes, o como lo diría la propia vicepresidencia, personajes arrastrados al servicio del imperio norteamericano, asuman el poder en Venezuela para poner al servicio del imperio norteamericano nuestros recursos, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en Perú, como lo hemos visto lastimosamente en el Ecuador. En Venezuela eso no sucederá porque nuestro pueblo, nuestra gente ha sido formada desde el punto de vista histórico con visión política en el ámbito geopolítico, y por eso es que hoy Venezuela se encuentra en paz y por eso es que nuestra gente hoy trabaja, estudia y actúa a nivel nacional, porque el presidente de la República ha garantizado la paz y lo más importante, Carlos, que hay que decirlo en este espacio, es que está dando el paso de la revolución en lo económico. El presidente eterno, el comandante Hugo Chávez, dio el paso a la revolución social, dio el paso a la revolución política. Por eso es que Rusia, por eso es que China, porque él dejó abierto en el marco internacional todas estas alianzas estratégicas, pero no pudo dar el paso en la revolución en lo económico, que lo intentó, por cierto, en el 2007, pero que hoy hasta los más expertos economistas como Jeffrey Sachs, que es tendencia esta semana en las redes, ha dicho que Venezuela se encuentra en el resurgir de una economía que generará impacto a nivel mundial, y es lo que la vicepresidenta ha llamado el milagro económico en Venezuela. Pero porque ese resurgimiento económico, ¿cuándo se va a ver reflejado? Quizás en los hogares venezolanos. Vemos un dólar hoy que está en 210 bolívares, cuando el año pasado, para esta misma fecha, estaba a 39 bolívares. Sí, bueno, no puedes olvidar que nosotros somos objetivo del imperio norteamericano a través de 1024 medidas coercitivas unilaterales que están dirigidas contra nuestra industria, contra nuestra moneda. Imagínate lo que significa mantener el crecimiento de 18 trimestres, pero no porque lo decimos nosotros desde el punto de vista subjetivo. Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo acaba de decir la CEPAL. El mayor crecimiento en Latinoamérica lo tiene Venezuela, y la proyección que desde ya hace la CEPAL para el 2026 es Venezuela, y la mayor exportación que se reporta en este momento a nivel latinoamericano la tiene Venezuela. Por eso hay que aplaudir la actuación de los ministerios de Industria, de los ministerios de Comercio Exterior, porque Venezuela en este momento tiene indicadores de autoabastecimiento, sobre todo en el ámbito de la alimentación, que realmente la ponen en otro concepto. Y no todo es perfecto, no es que la economía está perfecta, es que los indicadores visualizan hacia dónde vamos, y por eso es que hay que ver y oír con mucho cuidado y tomar nota
de los pronunciamientos hechos por uno de los más grandes expertos norteamericanos llamado Jeffrey Sachs sobre lo que Venezuela representará en el paso de la revolución económica y por supuesto esperamos el ingreso de Venezuela al nuevo mundo multipolar y pluricéntrico a través del BRICS. Bien, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy y debatir con nosotros estos interesantes temas. Gracias, Carlos. Estábamos conversando con Wilmer de Pablos, él es abogado diplomático y analista internacional. Recuerde que estamos en redes sociales como @Noticias Canal I y en YouTube, Informativo Canal I. Hasta la próxima.